En este video se trabajará con la definición de función uniformemente continua y luego se realizará la demostración del teorema que dice que si una función definida en un intervalo cerrado AB es continua, entonces esa función f es R integrable en ese intervalo cerrado AB. Comenzamos por la definición de función uniformemente continua. Tenemos que consideramos una función definida de x en R, siendo que x está estrictamente incluido en el conjunto de los reales y determinamos un conjunto A también estrictamente incluido en el conjunto. Decimos que f es uniformemente continua en A si solo si para todo epsilon que pertenece a los reales positivos existe un delta también positivo, tal que para todo x1 y x2 que pertenecen al conjunto A, tenemos que el valor absoluto, si tenemos que el valor absoluto de la diferencia entre x1 y x2 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 será menor que epsilon. En definitiva, lo que en esta definición se dice es que si tenemos dados dos elementos cualesquiera del dominio de la función que pertenezcan a ese intervalo en el que vamos a estudiar la función, si esos dos elementos considerados distan menos que delta, sus correspondientes imágenes en la función f van a distar menos que epsilon. A continuación, entonces, utilizaremos esta definición para realizar la demostración del teorema. El teorema que pretendemos demostrar parte de una función continua en un intervalo cerrado AB. Y dice que si esa función es continua en ese intervalo, entonces es R integrable en el mismo. Lo que pretendemos demostrar es que tenemos una función R integrable en un intervalo cerrado B si solo si para todo epsilon que pertenece a los reales positivos existe una partición P que pertenece a las particiones del intervalo AB tal que la suma superior de la función f en función correspondiente a la partición P menos la suma inferior de la función f correspondiente a la partición P es menor que epsilon. Aquí entran en juego los conceptos de partición, de suma superior y de suma inferior. Por un lado tenemos el concepto de partición. Decimos que consideramos una partición P que pertenece a las particiones del intervalo cerrado AB y decimos que los n más 1 elementos de esa partición determinan en la partición n intervalos. Esos intervalos son de la forma x sub i menos 1, x sub i. Y la amplitud de esos intervalos será x sub i menos x sub i menos 1. A su vez tenemos las sumas superiores e inferiores que hacen referencia a la suma que queda determinada debajo de la curva dentro de ese intervalo. Las sumas superiores son las sumas por exceso y las sumas inferiores son las sumas por defecto. En esta se consideran los máximos y en esta los mínimos, que más adelante vamos a hacer referencia a ellos. Para comenzar entonces la demostración del teorema, partimos de la hipótesis. Tenemos que por hipótesis f es continua en el intervalo cerrado AB. Que por teorema, si la función es continua en el intervalo cerrado B, entonces f es uniformemente continua en el intervalo cerrado AB. Y por la definición que trabajamos anteriormente, por la definición de uniformemente continua, ¿sí? Si f es uniformemente continua en el intervalo, entonces para todo epsilon' que pertenecen a los reales positivos, existe un delta también positivo, tal que para todo x' x segunda que pertenecen al intervalo cerrado B,
tenemos que el valor absoluto de x' menos x segunda es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x' menos f de x segunda es menor que epsilon. Que como ya lo expliqué anteriormente, tenemos que, dado dos elementos cualesquiera de ese intervalo, del intervalo B, si la distancia entre ellos es menor que delta, la distancia entre sus correspondientes imágenes en la función f será menor que epsilon. Consideramos ahora una partición cualquiera del intervalo cerrado AB, cuyos elementos x0, x1, xn determinan intervalos dentro de ese intervalo cerrado AB. Y esos intervalos determinados son de la forma xi menos 1, xi. Como f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f también es continua en cada uno de esos intervalos determinados por la partición. Para todo i que pertenece a los naturales asterisco, siendo i menor o igual que n. Como consecuencia de que f es continua en cada uno de esos intervalos, por el teorema de Weierstrass tenemos que f tiene máximo y mínimo dentro de cada uno de ellos. En otras palabras, existe dentro de cada uno de esos intervalos determinados por la partición un c sub i tal que f de c sub i es igual al máximo de la función en ese intervalo. Es decir, que tenemos una preimagen del máximo en cada uno de esos intervalos. Y tenemos, a su vez, existe también un d sub i que pertenece también al intervalo x sub i menos 1, x sub i, tal que f de d sub i es igual al mínimo de la función en ese intervalo. Es decir, que dentro de cada uno de los intervalos determinados por la partición, va a existir un c sub i y un d sub i, preimágenes del máximo y del mínimo. Para toda partición P, entonces, que pertenece a las particiones del intervalo cerrado AB, cuyos elementos son, como dijimos anteriormente, x sub 0, x sub 1, x sub n, tenemos que la suma superior de la función f correspondiente a la partición P menos la suma inferior de la función f correspondiente a la partición P es igual a la sumatoria desde igual 1 a n de f de c sub i por delta sub i menos la sumatoria desde igual 1 a n de f de d sub i por delta sub i. Lo que estamos haciendo entonces es buscar la suma superior y la suma inferior. Como habíamos dicho, las sumas superiores e inferiores corresponden a la suma del área de cada uno de los rectángulos que quedan determinados por los intervalos de la partición. Entonces, el área del rectángulo, largo por ancho, ¿no? Base por altura. Tenemos entonces que la base de cada uno de nuestros rectángulos, en el caso de las sumas superiores, va a ser el f de c sub i, que viene a ser el máximo en cada uno de los intervalos, por el delta sub i, que es la amplitud del intervalo. Es decir, que acá estamos sumando el área de cada uno de los rectángulos que queda determinado por encima de la curva, y aquí tenemos el área de los rectángulos que quedan determinados por debajo de la curva, considerando entonces como altura el mínimo, cada uno de los mínimos que están en los intervalos. Por linealidad, y además sacando el delta sub i como factor común, tenemos que eso es igual a la sumatoria desde igual 1 a n de f de c sub i menos f de d sub i por delta sub i. Tomando entonces una partición P que pertenece a las particiones del intervalo cerrado AB, tal que la norma de esa partición P sea menor que el delta, considerado en la definición de continuidad uniforme, tenemos que, por definición de norma, el valor absoluto de c sub i menos d sub i es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de c sub i menos f de d sub i es menor que un epsilon prima.
Es decir, que por la definición de continuidad uniforme, si estos dos elementos distan menos que delta en el dominio, sus imágenes van a distar menos que un epsilon prima. Por lo tanto, considerando esta igualdad a la que le ponemos 1 y esta desigualdad, ¿sí? Tenemos que la suma superior de la función f correspondiente a la partición P menos la suma inferior de la función f correspondiente a la partición P es igual a la sumatoria desde i igual 1 a n de f de c sub i menos f de d sub i por delta sub i. A su vez, si sustituimos esta expresión por el epsilon prima, tenemos que esto es menor que la sumatoria desde i igual 1 a n de epsilon prima por delta sub i. Por propiedad de la sumatoria igual a epsilon prima por la sumatoria desde i igual 1 a n de delta sub i. Que en definitiva este delta sub i es la amplitud de cada uno de los intervalos. Y si sumamos la amplitud de los n intervalos de la partición, tenemos la distancia entre A y B. Entonces, podemos decir que esto es igual a epsilon prima por B menos A. En resumen, lo que tenemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe un epsilon prima que pertenece a los reales tal que ese epsilon prima será mayor que 0 y menor o igual que epsilon sobre B menos A. Y esa desigualdad se cumple ya que el delta seleccionado es menor que el delta de la definición de continuidad uniforme. Entonces, también por continuidad uniforme, existe un delta que pertenece a los reales positivos tal que para todo par de elementos del intervalo cerrado a B, para todo x', x segunda que pertenecen al intervalo, si la distancia entre ellos es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes será menor que epsilon prima. Entonces, a partir del momento que queda determinado el delta, podemos afirmar que existe una partición que pertenece a las particiones del intervalo cerrado B, tal que la norma de P es menor que delta. Entonces, la suma superior de f, de la función f, correspondiente a la partición P, menos la suma inferior de la función f, correspondiente a la partición P, es menor que epsilon prima por B menos A y a su vez menor o igual que epsilon. Acabamos de demostrar entonces que para toda función continua en un intervalo cerrado AB, la función es Riemann integrable en ese intervalo, ya que para todo epsilon real positivo existe una partición que pertenece a las particiones del intervalo cerrado AB, tal que la diferencia entre las sumas superiores e inferiores es menor que epsilon. O sea que existe una partición en la que permite que la diferencia entre las sumas superiores, es decir, las sumas, el área de todos los rectángulos que quedan determinados por encima de la curva y el área de los rectángulos que quedan determinados por debajo de la curva, es decir, que esta diferencia, el área de estos rectángulos, es muy pequeña, menor que un epsilon real positivo cualquiera.